Entonces, a mí me interesa lo que tú crees. Me interesa lo que tú crees, ya como adulto no se diga. Porque lo que tú creas como adulto o como padre o madre, pues entonces eso le vas a transmitir a los hijos. Y los hijos que creen en ti, pues ellos van a hacer lo que ellos te creen a ti. Más que al pastor, más que a la Biblia, ellos te creen a ti. Ellos te creen a ti. Y lo que tú creas, eso es lo que le vas a transmitir a ellos. Hace rato estaba hablando la pastora Eva y decía el hermano López, decía, es que hay un familiar con cáncer, pero él no cree en el Señor. Pues está difícil. Si no cree la palabra de Dios, ¿cómo puede ser sanado de cáncer? Jesús iba caminando, había un montonal de enfermos que creían, fíjate bien, había un lago, había como una laguna, un charco de agua que se revolvía, dice, bajaba, ellos dicen que bajaba, Jesús no dijo ni que sí ni que no, dijo que bajaba un ángel y revolvía el agua y los enfermos corrían, el primero que tocara el agua quedaba sanado. Esa es la convicción, que esos enfermos ahí estaban alrededor del lago, todos ahí, pero pues había un ciego, pues se lanzaba donde oía el agua, era el primero que caía. Había otro enfermo de otra algo más, pero podía caminar. ¿Pero qué cuando eres paralítico? Pues cuando el paralítico en lo que se arrastraba, otro enfermo le ganaba. No, para lanzarse. Jesús no dijo ni que sí, ni que no sanaban, no dijo ni qué sucedía, no, pero eso dijo. Dijo, entonces Jesús pasó por ahí donde estaban los enfermos y tenían una convicción que el que se lanzara primero el agua, después de que el ángel movía el agua, quedaba sano. Y había infinidad de enfermos ahí. Pero ¿qué sucedía? Jesús pasó por ahí y tuvo misericordia de un paralítico. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Él le contestó que sí. ¿Por qué le preguntó? Porque miró fe, miró convicción en él. Miró convicción en él. No, las otras personas tenían convicciones, pero el que se lanzara al agua quedara sano. Y este paralítico tuvo confianza en Jesús y fue sano, no necesitó el agua. No necesitó el agua. Entonces, ¿cuáles tus convicciones? Tú vives de acuerdo a tus convicciones. Si tú vives 24 horas pensando en el trabajo, tu convicción es que dice, no, por mis fuerzas yo voy a ganar dinero y voy a vivir bien. Esa es tu convicción. Bien podré decir que quieres a tu familia, pero duras más tiempo en el trabajo que con tu familia. Y lo que uno quiere más es con lo que más dura uno. Suena medio fuerte a lo mejor, pero la realidad es, ¿qué estamos buscando toda la semana, todo el mes, todo el año? ¿Qué es lo que, cuando te levantas, qué es lo primero que buscas? ¿El teléfono? ¿Te llamaron a trabajar? ¿El Facebook? ¿El mensaje de alguien? ¿Qué buscas cuando despiertas? O no voy a decir que levante la mano. ¿Cuántos levantan la mano y se ponen a orar y buscan la Biblia? ¿Nomás uno? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, hay más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué convicciones tienes? ¿Y sabes cuándo me doy cuenta? A veces no es tarde, pero es como si fuera tarde. Cuando tienes el problema enfrente de ti, sea enfermedad, sea dificultad de lo que sea, y no sabes qué hacer, ahí es en donde usas la fe que tengas para vencer el problema. Pero si no tienes nada de fe, esas convicciones no hay, ¿cómo peleas? Entonces, con tiempo se estudia palabra de Dios. Es como depositar una cuenta de ahorro de fe. Lees la palabra de Dios, lo crees, confías, entonces depositas fe, ahorras fe. Por decir, llevas $5 de fe y cuando te sucede un problema, el médico te da un diagnóstico, te mueres en un mes, pues usas $4 de fe, pum, ahí está, no le debo nada a nadie, el Señor ya me sanó. Se usa la fe. Esas son las convicciones. Nosotros como pastores, cuando vamos a orar por alguien, lo primero que
yo busco es convicciones. ¿Qué convicciones hay en la persona? Algunas veces tenemos que hablar buen rato palabra de Dios para plantar, sembrar, tratar de que Dios nos use, sembrar fe en la persona. Con la poquita fe que tenga la persona, ¡pum!, la persona sana. La persona sale del problema, la persona agarra valor, toma las decisiones correctas. Pero ¿a qué te estás aferrando tú? ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿En qué te aferras para vivir? Tu futuro, ¿cuál es tu futuro? Muchos tienen confianza en sus hijos, ¿eh? Cuando mi hijo sea grande, no, hombre, me va a alivianar. Mi hija, no, hombre. Sí. Muchos tienen confianza en sus hijos, esas son sus convicciones. Esas son porque su cultura se lo transmitió. Es que muchas culturas transmiten, no, pues la más chica se queda para cuidarme cuando esté viejito. Y la más chiquita ahí está pensando, y dice, no, yo me quiero casar. Tienen ciertas convicciones en cultura, ciertas convicciones en ciertas cosas. Pero mi pregunta es, ¿qué en relación al Señor? ¿Qué en relación a la palabra? Porque quieras o no, tarde que temprano, todo va a venir a caer a la Biblia. Todo. Sea trabajo, sea enfermedad, sea dificultad de lo que sea situación de país, política, lo que sea, viene a caer a esto. Las convicciones son lo que tú crees y a lo que tú vives. Esas son las convicciones. Convicciones son, tú tienes cierta forma de vida porque tú crees así. Tú crees de esa manera. No sé quién de ustedes se acostumbra a dormir ya para las 9, ya están dormidos. Bueno, para las 10 todavía. Pero la gente de antes ya para las 8 ya estaban dormidos. Eran otras convicciones. Pero eso sí, para las 4 de la mañana ya estaban levantados. Eran otras convicciones. Hoy en día, si te duermes a las 8, te empiezan a decir, ¿eres gallina o qué? Empiezan a decirte varias cosas. Porque está cambiando, pero las convicciones son las que no cambian. Te mantienen. Y las armas del Hijo de Dios son las que vienen en la palabra de Dios, pero se toman con convicciones. Hay un lugar que vamos a hacer un trabajo allá de cuando, y desde que llegamos sentimos un espíritu de enfermedad. Y yo, para registrar lo que no se me olvidara del lugar, le puse la casa de los enfermitos. La casa de los enfermitos. Y me dijo Jocabe, ¿no estarás mal usando la Biblia? Porque estás como decretando que están enfermos. Ya nomás me reí, le dije, no, luego te platico. Y sí, no está normal la gente esa. Y ya después nos dimos cuenta que ahí hay una persona con cáncer. Tienen cáncer. En el mundo espiritual, cuando yo pisé ahí ese lugar, sentí el espíritu de enfermedad. Rápido. No siempre me pasa, pero sentimos el espíritu de enfermedad. A los días supimos que hay cáncer, pero está plagado de asunto ahí. ¿Pero qué? No hay convicciones. Han rechazado al Señor. ¿Cómo orar? Se ora por ellos, sí, pero que sea correspondida esa fe al Señor. Hace falta palabra. Pero mi pregunta es, ahorita me importan ustedes. El por qué te digo esto es recalcando las convicciones. ¿Cuántas convicciones tienes? Tú vives de acuerdo a las convicciones que tengas. Tú piensas, soy familia, cuido mis hijos. Esas son las convicciones que tú tienes y son buenas, claro. Cuidas tu familia y te vas a desarrollar y trabajas y tener una casa y un carro y está bien. Son las convicciones que tú tienes. ¿Pero qué? Jesús hizo una pregunta cuando iba a ascender a los cielos y para regresar dijo, ¿hallará fe en la tierra? Que si hallaría fe en la tierra. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar y la fe iba a flaquear. Por esa razón el Señor iba a cortar los días. Iba a cortar los días. Esa es la razón, porque los días son más cortos. Entonces, ¿qué sucede? Las convicciones. Esto nada más era una introducción, Pastora Eva.
Pues gloria a Dios, gracias a Dios por lo que la bendita palabra nos dice, porque lo que hablamos todo está basado aquí en la palabra de Dios. No es de nuestra propia cosecha, sino que hablamos la palabra que dice aquí. En este momento, así como Pastor Eleazar decía, ¿qué es tu convicción? ¿Qué son convicciones? De acuerdo a la palabra de Dios, y lo que dijo Pastor Eleazar, son los principios bíblicos que nosotros como hijos de Dios nos proponemos, nos disponemos a hacer caso a ellos, cueste lo que nos cueste. Entonces, son principios estos de la palabra de Dios, dice, no adulterarás. Entonces, es un principio que aunque te gusten las muchachas, ya tienes tu esposa, yo me someto a lo que dice la palabra de Dios, el principio bíblico. O sea, entonces, tu convicción en la palabra de Dios lo vamos a cumplir con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, a agradar a Dios. O sea, lo que tú estás creyendo en Jesucristo, tú crees que Él viene por su iglesia, esa convicción te va a mantener a no ofenderlo. Tú amas a tu esposo, no vas a andar coqueteando con otro hombre o viceversa. Entonces, las convicciones son los principios bíblicos de la palabra de Dios que nos proponemos con su Espíritu Santo que nos guía a llevarlos a cabo, a cumplirlos. Entonces, ahora vamos a ver, el tema es las convicciones de Jesús. Y me quedé pensando, las convicciones de Jesús. Y tú te pones a pensar, las convicciones de tu nombre, de cada quien. ¿En qué estoy creyendo? ¿Creo lo que Jesús hizo en la cruz? ¿En mi vida diaria lo llevo a cabo? Entonces dice Jesús, no, cuando resucitó de entre los muertos dijo, no los voy a dejar huérfanos, mandaré al Espíritu Santo para que los guíe ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. Entonces la cantidad de fe y la cantidad de paciencia, la cantidad de amor, se hace una mezcla, es lo que tú haces, que esas convicciones tú puedas avanzar y que nadie te titubee o te bombardee, porque en el camino hay muchos obstáculos. Pero, dijo Jesús, créanme, yo vencí, ustedes van a vencer. Entonces vamos a leer la lectura, es en San Juan, capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, la cita es en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 3, por eso se llaman las convicciones de Jesús. Si a ti te hicieran estas preguntas, pero aplicándolas a tu nombre, a tu persona, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? San Juan capítulo 18, versículo 33 en delante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo, fíjense la convicción, dijo Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí está la respuesta a todas las interrogantes que tiene el mundo. Todo aquel que es de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo a través de mí, dijo Jesús. Entonces, todo aquel que es de la verdad, oye
mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, o sea, no a Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así es. En este diálogo ustedes pueden mirar que había un interrogatorio de Pilato a Jesús. Pilato era un hombre que le gustaba complacer a todo mundo. A todo mundo le decía que sí. A todo mundo le gustaba que complacerlos. La función de él estaba a cargo por parte de la autoridad romana de 3 pueblos. Uno de los pueblos eran los judíos, de gobernarlos, de que estuviera la paz y de contribuyeran con el tributo que era para Roma. Entonces, le llevaron a Jesús, y eso, que un día antes, la esposa de él, que tenía convicciones, le había dicho, oye, no tengas nada que ver con este hombre justo. En sueños el Señor me dijo que es un hombre justo. Y aún así, como Pilato no tenía convicciones, no le importó lo que su propia esposa le había dicho. No le importó. Él quería complacer al pueblo. Y algo en él le mostraba que este hombre no tenía ningún delito porque no le pudieron comprobar nada. En este caso a Jesús. Y aún así lo entregó. Lo mandó golpear y todavía lo entregó para que lo crucificaran. ¿Por qué? Fácil dobló su brazo porque no tenía convicciones. No tenía, era un cobarde. No tenía ningún tipo de convicciones. Cuando una persona tiene convicciones, se sostiene, cueste lo que dijo la pastora Eva, cueste lo que cueste, se sostiene en lo que cree, porque sabe que es lo correcto, se pelea por lo correcto. Pero en este caso, Pilato no tenía ningún tipo de convicciones. Era un vendido. Era un vendido. Que vengan, que te critiquen, que te quieren sacar de la iglesia. Oye, tienes convicciones, no porque sí te van a sacar de la iglesia. No porque sí vas a creer otra religión. No porque sí vas a estar cambiando de iglesia. No hay convicciones. Perdónenme a aquellos que me miran por internet y si tú has andado cambiando de iglesia. Pero si andas cambiando de iglesia sin autorización de Dios y del pastor y con principio bíblico, no tienes convicciones bíblicas. Perdóname que te lo diga, pero si te andan moviendo y andas de iglesia en iglesia, no hay convicciones bíblicas. No hay. Son muestras, esas son muestras que te andan cambiando, te andan moviendo. Cuando te hacen titubear, cuidado, te hacen tambalear tus convicciones, cuidado. Cuando se te presenta un problema, una dificultad, depende de las decisiones que estás tomando en relación al trabajo, con la familia. Ahí se ven las convicciones que tienes. ¿Quieres a una ocasión oí, nomás porque soy cristiano, si no te ponía una paliza, dicen? Ahí se ven las convicciones que tienes. Ahí se miran. Cuando cometen una injusticia contigo, cuando atropellan lo que tú crees, bueno, saltan otras convicciones más que tiene que haber. Bueno, Pilato no tenía convicciones, pero se topó con alguien que tenía convicciones. Se topó con alguien que nunca se había topado con convicciones. ¿Y quién es? Jesús. El Hijo de Dios. Jesús. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Jesús le dice, yo he venido, tenía definido a qué había venido y estaba cumpliendo su propósito. Con alguien que no tenía convicciones. Te vas a topar con gente cobarde. Te vas a topar con gente vendida. Gente que parece que están en tu equipo, pero por cualquier cosa que le ofrecen, por un 25 centavos que le ofrecen a veces a alguien por hora más, le cambian las convicciones. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Una ocasión me dijo un millonario, si iban a ir un grupo de muchachos a la iglesia, dice, Tomás, te podemos trabajar, era domingo.
nomás te puedo trabajar hasta las 10 porque vamos a la iglesia a las 12. Y me dijo el millonario, ofrécele $200 más el que siga trabajando hasta las 12. Yo les pregunté, eran como unos 10 trabajadores. Y de los 10, hubo 2 que aceptaron y los otros 8 se fueron para la iglesia. ¿Y sabes qué? A esos 2 los ocupó ese día y a los otros 8 le dijo, vénganse, después de que salgan de la iglesia, vénganse mañana, aquí hay trabajo para ustedes. Por mucho tiempo. Y ni modo, a mí me tocó ser la voz. Porque yo ya le había dicho, yo también, nomás hasta las 10 trabajo porque yo me voy para la iglesia. Me dijo ese hombre, ofrécele $200 más el que le siga. Hasta las 12. Y 2 aceptaron por $200 más. No tentarás al Señor tu Dios. Pero bueno, eso hizo, por eso a mí no me gustaba hacer eso, pero lo hice por obediencia. Entonces, ¿qué sucedió? Le dieron trabajo a los otros 8. Y se quedaron mucho tiempo. ¿Qué sucede? Muchas veces van a querer comprar tus convicciones. Y hay una frase en el mundo, y no todo es dinero, ¿eh? A veces es un puesto, a veces es un halago, a veces es una palmadita, a veces es quedar bien con alguien. Tus convicciones. Por eso dice en Proverbios y en Eclesiastés, no aceptes presentes porque el presente ciega. Cuando te dan, una cuando ocasión estás en estaba una hablando. posición. En una ocasión estaba hablando en una iglesia en inglés, me estaban traduciendo y cuando yo dije la expresión, no te vendas, mantén tu fe. Y ya la persona que me estaba traduciendo no tradujo lo que yo dije y no le dije nada porque estábamos enfrente. Pero cuando terminamos, le dije, ven para acá, no tradujiste lo que yo dije. Exacto. ¿Por qué? Dijo, es porque que soy vendida, dijo. No, porque dijo, es que si lo traducía al inglés, es no te prostituyas. Y es muy fuerte en inglés, no te prostituyas. Y cuando al español, no te vendas, y realmente es cierto, es lo mismo, pero es muy fuerte en inglés, era como una ofensa a la audiencia. Entonces, por esa razón. Pero bíblicamente así lo dice Jesús. En el Antiguo Testamento más dice, no te prostituyas. Lo que así fue dice. la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab. O sea, el rey Acab se vendió, siendo un rey de Israel, pero no anduvo en los mandamientos de Jehová. Entonces su esposa lo manipulaba, como dice en el término común, lo mangoneaba para un lado y para otro. Término hispano. Y ¿saben qué? Este hombre, qué triste fue la muerte de los dos. El espíritu de Jezabel, por eso es muy importante, no nomás es en las mujeres cuando viene el venderse, sino que está en hombres, mujeres, niños, jóvenes. Por eso importan las convicciones, por eso papá, mamá, es muy importante lo que Jesús dice en su santa palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en el líder de la casa, que es el papá y la mamá, estarán en tu corazón para que se las repitas a tus niños cuando andes con ellos en el camino, cuando te acuestes, cuando comas. Y esta semana, pues muchos testimonios, pero una de las señoras me dijo, es que todos los días tengo un momento devocional. Escuché que usted dijo que tuviéramos todos los días devocional, y cuando tú escuchas esos testimonios, dice, vale la pena expresar íntegramente la palabra de Dios. Gloria a Dios. En una ocasión se me acerca una persona y ya que le presenté el evangelio, otra persona que estaba a su lado me dijo, gracias a Dios que le perdonó los pecados. Le dije, yo no le perdoné los pecados. Jesús es el que perdona pecados. Dijo, me sacó una frase. Toda la Biblia hay una frase, un versículo que Jesús menciona. Dice Jesús menciona en el libro de San Juan, donde dice, ustedes pueden perdonar pecados. Pero es una expresión irónica de Jesús hacia el pueblo. Oh, entonces ustedes se pueden bañar, báñense. Así era. Y de ahí se ha usado para enseñar que ciertas personas pueden perdonar pecados. Pero el hombre no puede perdonar pecados. La sangre. El hombre, única. no, ningún ser humano puede perdonar pecados.
No importa si es un pastor, si es un sacerdote, no puede perdonar pecados. Porque solamente Entonces un solo sacrificio. me dijo la persona esta, entonces ya le perdonó los pecados, gracias. Yo le dije, no, yo no le perdoné los pecados. Jesús fue el que murió en la cruz. Ya duré buen rato explicándole palabra de Dios, pero Jesús sí le dijo a las personas, tus pecados te son perdonados. Las convicciones de Jesús, él sabía quién era, él sabía que venía a ser la voluntad del Padre y él sí podía perdonar pecados. Amén. Por esa convicción decía, tus pecados te son perdonados. Él sí perdonaba pecados. Él por las convicciones dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Por convicciones, sabía quién era. Pastora Eva. Sí, y gracias a Dios porque estas expresiones creo que es muy importante que la reflexionemos lo que Jesús le contestó con sus plenas convicciones. Jesús dice, yo para esto he nacido. San Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Te van a decir, ¿a poco tú eres hija de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mira, Él me justificó. Yo no era justa, sino Él me justificó con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, y tú dices, y le dijo Jesús, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y la confirmación y la plena convicción de Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, si alguien no quiere oír la palabra, no es de él. Así de fácil. Dijo en San Juan 8:44, ustedes son de otro, de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué no pueden entender mi palabra? Porque no son de la verdad. Entonces, ¿cómo importa que cuando te digan a ti, ¿a poco tú eres esto? ¿A poco tú ya no vas antes que tú ibas acá a estos lugares? Soy una hija de Dios. Ahora ya soy justificada. Yo ya le he recibido. Por lo tanto, esta convicción, esto que ahora vivo yo, ahora yo no nomás lo vivo en la carne, sino en aquel que se dio por mí. Por eso dice, con Cristo, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que vivía en la carne, eso pasó, pero ahora vivo en la fe de Jesús, el Hijo de Dios que se dio por mí. Entonces, gracias a Dios porque sé que los niños que ya regresan mañana a la escuela, Pastor Eleazar, como comentábamos de ese testimonio de ese papá que nos dijo, ¿qué puedo hacer? Me dijo, señora. Y le comentó la señora que estaba ahí junto conmigo. Dice, ¿sabes qué? Ellos pueden darte estudio bíblico si tú quieres que vayan ellos. Él está pasando una situación que su niño de 13 años, día y noche, está en los juegos con el cuarto oscuro. Entonces, esa convicción que tiene ese niño que cree en eso que él mira, él cree que ese es el mundo real. Pero cuando tú empiezas a que llega la luz de Jesús, y esta personita de 13 años empezó a tener esa plática. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz. O sea, Jesús nos transmitió la iluminación de la bendita palabra de Dios. Ahora tú y yo necesitamos decirle al mundo que solamente Jesús es la verdad. Hay muchas verdades, pero no son absolutas. La única verdad absoluta es Jesús. Nadie puede contradecir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que contradiga es porque, ¿qué dice aquí? No es de la verdad, porque dice Jesús, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, si no tienes la verdad de Jesús, no vas a escucharlo. Y no se metan en discusiones ni con sus amigos, ni con sus amistades. Su vida diaria va a dar testimonio. Así es. Una ocasión hice esto y le voy a decir, vamos a hacerlo otra vez. Le voy a invitar a todos que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, todos con sus ojos cerrados.
ahora con su brazo derecho me apunten donde está el norte, con sus ojos cerrados. Ojos cerrados, apúntenme donde está el norte. Santo Padre. Ojos cerrados, apúntenme donde está el norte. ¿Por dónde entré? Abran sus ojos. Miren, ¿se fijan cómo están apuntando cada quien para su lado? Es en base a lo que creen. Es en base a lo que tú crees. ¿Por dónde entré? ¿Tú crees que está el norte? Unos apuntaban para acá, otros para allá, otros para allá. Entonces, y recalca. ¿Por qué? Porque así lo cree. Así lo cree. Esas son las convicciones que tú tienes. Y esa es la forma que tú vives. Pero aquí está la palabra. Pero la verdad la tiene Jesús. Amén. La verdad la tiene Jesús. Y los siguientes domingos del resto de este mes vamos a estar hablando de las convicciones. Pero Amén. convicciones de varios personajes a través de la Biblia. Convicciones. Amén. Pero quisimos empezar con Jesús. Porque es el Lo centro máximo. de la vida. Wow. Jesús dijo, mi reino no es de este No mundo. es. ¡Qué convicción! Entonces, cuando Satanás se le acerca y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, pues él sabía que no lo iba a manejar con el pan. No lo iba a poder comprar. No le dijo, aunque si tuviera eres hambre. hijo de Dios. O sea, Aunque tuviera hambre. Todavía le dice, si eres hijo de Dios, lánzate. Al cabo, lo lleva a una montaña, a un lugar alto, y le dice, lánzate. Al cabo va a mandar ángeles y no te van a hacer nada, no te va a suceder nada. Jesús le responde, por sus convicciones. Si queremos lograr algo realmente en la vida, si queremos avanzar en algo, las convicciones que tú tengas. ¿Sabes qué hacen las compañías de multiniveles? Que te llevan a juntas y tú puedes, y eres un campeón y lo vas a lograr. a soñar. Lo que están haciendo es recalcarte algo para que lo creas, para que lo logres. Pero no hay como la palabra de Dios. Esto sí. ¿Sabes por qué? Porque no está basado todo en ti, sino en lo que Dios ya proveyó. Amén. Lo que Jesús ya dio. Son las convicciones. Una expresión de mi hijo Lemoy, unos días ya para casarse, y andaban preparando unas cosas y que iban a hacer esto y lo otro. Una expresión de él fue esta. Él ya no le importaba el color de ropa o de arreglos o de cosas. Él dice, yo lo que quiero es casarme. Sí, Esa fue la se expresión nos quedó grabado. Es convicción. Es convicción. Yo lo que quiero es casarme, dice. Ya no le importaba el color de arreglos florales ni eso. No le importaba todo eso. Nomás quería casarse. Dice. Eso, y la verdad, eso es lo que importa. Las convicciones que tengas es lo que vives. O no tienes convicciones y ¡pum! Te tumban. Y luego estamos sufriendo las consecuencias. ¿Y cómo para obtener esas convicciones en Jesús? Es como dice Jesús, vengan a mí y yo les doy el descanso, que viene la palabra y nos da esa paz, nos da esa tranquilidad. Y realmente para tener la fe, Jesús honra a los que le creen. Qué importante es que llega mi hija y me dice, mami, te quiero mucho, te creo, lo que oraste, etcétera, etcétera. Pero qué opuesto cuando alguien ves a tu hijo y que maltratan a los papás con palabras, expresiones. Bueno, así nuestra vida diaria, cuando no le creemos a Jesús, qué triste es, porque dice, si yo ya me di por ti, nomás ven a mí y yo te doy descanso en lo que piensas, en tus emociones y tus sentimientos, lo que haces a diario. Entonces, gracias a Dios, porque en la situación más difícil, Jesús pudo decir, crean, yo he vencido, ustedes van a vencer. Eso. Y en la tentación, que fueron las tres que a diario se nos presentan, del pan de cada día, de dar la fama y de ponerte hasta lo más. Y lo más fuerte que la gente se vende, le digo como testimonio, cuando estuve de Ministerio Público 10 años en la ciudad de Guadalajara, en una Procuraduría General del Gobierno, a mí me ofrecieron carros nuevos porque yo pusiera las declaraciones a la manera de los abogados. No me vendí. Entonces le digo a las mujeres, si de muchacha no me vendí, menos de vieja. Vieja en Cristo, porque mi corazón está joven. Pero quiero decirles, pueblo de Dios, no te vendas a los intereses que el mundo ofrece. Satanás
Digo, qué terrible Satanás. ¿Hasta dónde llega el terrible Satanás? Que al mismo Hijo de Dios, al que lo creó, le dijo, si postrado me adorares, te doy los reinos, te doy todo lo que hay aquí en el mundo. Entonces digo, si a Jesús, ¿tú crees que a ti a mí no nos ofrezca cada rato? Y por eso es el bombardeo. Y me tomaré una o no, o me voy al cabo, nadie me ve aquí. A todo mundo nos llegan esos bombardeos. Hace días una muchacha me dijo, eso que estás diciendo, me dijo, ¿sabes qué? Lo estoy viviendo. ¿Cómo sabías que estoy viviendo eso? Porque yo lo viví, le dije. Así, muchachos que llegaban y me decían, ¿sabes qué? De veras, el cabo nadie te ve aquí. Yo les decía, es que mi novio está en el extranjero. Ni lo conocía a él. Y yo siempre para que cuando llegaban los muchachos, oye, no, le digo, es que sabes que mi novio está en el extranjero. Esa expresión. Pero ¿sabes qué, muchacha joven? Y los que nos están viendo por esta vía internet, te puedo decir, Jesús es la única garantía. Jesús, como él dijo, a mí me impresionó las palabras que Jesús dijo, yo para esto he venido. Porque el gran yo soy es el Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy, dijo. Yo para esto he venido, para ser rey y para dar mi vida por muchos. Entonces, pueblo de Dios, no estamos solos. En pocos días nos vamos en el levantamiento de la iglesia, o sea, lo que pase en Corea o lo que sea, si tu fe está fundada en Jesucristo, no importa lo que pase. Tú afírmate en la fe de Jesús y a seguir con esa plena convicción de que Él nos va a llevar con Él. Sea en el levantamiento o que Dios nos llame a su santa presencia. Te invitamos a que recibas a Jesús. Es nuestra hambre a cada diario. Pastor Eleazar y yo presentamos el evangelio a cada momento. No importa, a veces en mi inglés españolizado, pero tú necesitas recibir a Jesús. Viene algo terrible que lo estamos viendo por las redes sociales. Estamos viendo lo que Jesús dijo de la segunda venida. Pero el levantamiento de la iglesia en cualquier momento puede pasar. Yo te invito, pueblo de Dios, a que recibas a Jesús. En este momento vamos a hacer una oración, pastor. Así es. Lo que el diablo ataca son las convicciones. Exactamente. Lo que tú crees. Cuando vete a Génesis capítulo 3 y mira la plática que tuvo Satanás con Eva y lo que le está atacando es lo que creía en Dios. Y después ya le dijo, Dios es en sí. Dios dijo, es un mentiroso. Cuando tú mandas a tu niño a la escuela, a tu niña a la escuela, lo primero que dices, no te vayas a ir con tus amiguitos después de la escuela. Le está recalcando la convicción. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber amiguitos, se lo van a querer llevar para otro lugar. Son convicciones que tú le quieres recalcar a tus niños. Bueno, Dios también a nosotros. Los siguientes domingos vamos a estar hablando de las convicciones directas hacia nosotros, de personajes bíblicos, las convicciones que ya tenían en Dios, para que nosotros tengamos convicciones. Tengamos convicciones. Por ejemplo, una convicción de familia que me decía mi madre, dice, cuando vayas a una casa, si te ofrecen un taco, tómalo, pero no te lo comas. Tráetelo y yo lo reviso. Y nunca me comí nada de ninguna casa. Ahorita sí, ya me como todo, pero antes no me comía nada de ninguna casa. De ni un solo taco, ni una sola bebida. Nada. ¿Por qué? Porque me enseñó mi madre que no comiera porque era muy higiénica. Entonces ella, no sé cómo prepararon eso, no sé. Me cuidaba mucho que no comiéramos nada de otra casa. Nada. Bueno, son cosas que te enseñan. Tú le enseñas cosas a tus niños, convicciones. No vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro, no vayas a copiar a aquel niño, no vayas. Y cuando traen cosas de alguien más, es que te están tambaleando las convicciones que tú les transmitiste. Bueno, esa misma actitud que te preocupa de hacer relación a tus hijos, a Jesús le importa las convicciones que tú tienes. Eso los vamos a mirar el otro domingo, por falta de tiempo ahora. Pues vamos a orar, Pastor Eleazar, sí. Y todos los que nos están aquí, los que estamos aquí y los que no están aquí, pero a las personas que nos van a estar viendo por esta vía de internet, que vamos a hacer esta oración de fe y vamos a decirle, Señor Jesús. Levantando sus manos todos. Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias. Porque hemos escuchado tu bendita palabra de tenerte a ti en primer lugar, la convicción, tus principios
que estén encarnados en nuestras vidas, en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Jesús, yo te recibo como mi único Salvador, sanador, mi proveedor y mi pronto auxilio en cualquier situación difícil. Te doy mi vida, Jesús, mi alma y mi espíritu. Sé que si tú me dices en tu palabra que tú ya derramaste esa sangre pura en esa cruz, yo recibo, Jesús, ese perdón de los pecados. Gracias por amarme tanto. Gracias por perdonarme todos los pecados del pasado, del presente y los del futuro. Gracias porque ahora mismo, Jesús, tú me dices que soy un hijo tuyo, porque así lo dices Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, nos das ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, Jesús, tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto, Jesús. Y te pido también por mis familiares, mis hijos que todavía no te reciben. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Amén.